En un gozo eternal quiere el Señor. Buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente en este espacio de 60 minutos con un humilde mensaje de mensajeros del Señor. Estamos en Radio Chart 89.1 de 15 a 16 horas. Recordamos nuestro punto de contacto 3773-485867 o también más información en la página de internet www.clamorfinal.himdo.com. Si ustedes quieren alguna Biblia gratis, o también tenemos el libro profético Conflicto Cósmico, nos contactamos por mensaje, por WhatsApp, y estaremos entregando sin costo a la persona que realmente quiera aprender de la voluntad de Dios. Para comenzar este espacio lo haremos con una breve reflexión, algo muy importante. Se titula Un simple hola. Vamos a ver qué sucede o qué puede llegar a suceder si damos a una persona un simple hola. Dice que Juan trabajaba en una distribuidora de carne. Había terminado su horario de trabajo y fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar, pero en ese momento se cerró la puerta y quedó atrapado dentro. Aunque golpeó y golpeó fuertemente, comenzó a gritar y gritar, nadie pudo escucharlo. Recordemos que las cámaras frigoríficas, una vez que se cierran, quedan herméticas, y el frío ahí adentro es mucho porque es para conservar las carnes, y este hombre Juan quedó allí dentro atrapado, sin que nadie pueda escucharlo desde afuera, y dentro estaba solo. Comenzó a gritar, comenzó a temblar de frío, los empleados estaban yendo a sus casas ya, él era el único que quedaba ahí encerrado, pero nadie podía escucharlo. 5 horas largas pasó así, en frío, ya casi al borde de la muerte, pero luego alguien abrió la puerta. ¿Quién era? Era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Juan preguntó al que lo salvó cómo se le ocurrió abrir esa puerta si no era parte de su trabajo ni parte de su rutina entrar a inspeccionar las cámaras. El hombre le dijo: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran y salen de la planta cada día, pero tú eres el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste tu simple hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días. Para ti, yo soy alguien, y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado. Te busqué y te encontré. La reflexión: debemos ser humildes, amar al prójimo. Todos somos importantes delante de Dios. Todos merecemos que se nos traten bien, y también saludar. Es increíble, ¿no es cierto?, como una persona en 35 años, solamente una pudo lograr que se le salude, tanto a la entrada como a la salida. Y eso hizo la diferencia, porque este hombre lo tuvo en cuenta, y al ver que no había salido de su trabajo, algo le dijo que algo le había pasado. Comenzó a buscarlo y lo encontró. Y está la foto, ¿no es cierto?, donde el hombre está rescatado y todo su cabello, su piel está toda escarchada al borde del congelamiento, y luego le ponen frazadas, y está también el guardia junto a él abrazándolo. Es una historia real, sucedió en Estados Unidos, pero puede sucedernos a cualquiera de nosotros también. Tengamos en cuenta a las personas que nos rodean, porque todos somos importantes, todos somos hijos de Dios. Ahora pasemos a la reflexión de la tarde. Continuamos con una era de tinieblas espirituales. Habíamos hablado qué había pasado con la iglesia cristiana luego que se mezcló con el paganismo. Ahora seguiremos con ese tema, y el apóstol Pablo declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía. ¿Qué habíamos dicho de apostasía? Es cuando la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, comenzó a mezclarse con tradiciones, con costumbres, con métodos paganos, con doctrinas humanas, y dejó de ser la iglesia fiel, leal y pura
como había sido hasta ese entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Podemos encontrarlo en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 y 7. En el libro 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Gracias. Aún en esa época primitiva, estamos hablando de la época del apóstol Pablo, él vio que algunos errores ya se estaban introduciendo en la iglesia, los cuales prepararían el camino para el papado. Poco a poco el misterio de iniquidad fue desarrollando su obra engañosa. Costumbres ajenas se introdujeron en la iglesia cristiana y fueron restringidos solo por un tiempo por las terribles persecuciones que se realizaron bajo el paganismo. Pero cuando cesó la persecución, el cristianismo abandonó la humilde sencillez de Cristo para reemplazarla por la pompa de los sacerdotes y los gobernantes paganos. La conversión nominal de Constantino causó gran regocijo. Ahora la obra de corrupción progresó rápidamente. Recordemos que Constantino era un emperador romano que se unió al cristianismo, se convirtió, pero fue solamente por una parte. Él no se convirtió totalmente, sino que lo que él hizo fue ligar las dos creencias, la pagana y la cristiana, y hacer de eso lo que hoy se tiene como la religión popular, la religión católica romana. Esa fue la finalidad de Constantino y lo logró, ¿no es cierto? Esta alianza entre paganismo y cristianismo dio como resultado la formación del hombre de pecado, predicho en la profecía. Esa falsa religión es una obra maestra de Satanás y del esfuerzo que él realizó para sentarse en el trono con el fin de gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa se haya investido de suprema autoridad sobre los obispos y pastores de todo el mundo. Más que esto, el Papa ha sido llamado Señor Dios el Papa y declarado infalible. La misma pretensión que sostuvo Satanás en el desierto de la tentación todavía la sostiene por medio de la Iglesia de Roma y vastas multitudes le rinden homenaje. Muchas personas no saben lo que están haciendo cuando adoran a un ser humano. Primero, que es un pecado porque todos somos seres creados, solamente Dios es el que merece honra, gloria, alabanza y honor, y no los seres creados. Y esta persona se hace llamar en todos los tiempos, todos los papas, no solamente decimos por el actual, se han hecho llamar Señor Dios, Vicario de Dios, títulos que solamente le corresponden a Dios Padre y a Dios Hijo. Pero los que reverencian a Dios hacen frente a esta pretensión como Cristo hizo frente a su astuto enemigo. Eso lo encontramos en Lucas 4:8. Lucas 4:8 dice: respondiendo Jesús le dijo en la tentación: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias. Está clarito en varias partes de la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos también en otros textos. Salmo 97, versículo 1 al 12. La Biblia es muy clarito, querido oyente, con relación también a la adoración. En ningún momento Dios impuso o decretó que se adorara al hombre. Simplemente esta iglesia, la Iglesia Católica, su sistema, ¿no es cierto?, es de adoración, de paganismo, ya que, como leía mi esposa, Constantino, ¿no es cierto?, se introdujo como soldado romano, como imperio romano, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica, la pusieron apostólica, pero no tiene nada de apóstol, romana. ¿Por qué? Porque todo el paganismo está introducido en esta iglesia, que es la iglesia falsa y dirigida por Satanás. Tiene costumbres de Babilonia, costumbres de Grecia. Si uno ve los templos, ¿no es cierto?, las catedrales, y acá tenemos una, ¿no es cierto?, en la ciudad, las columnas simbolizan todo lo que es escultura griega, y también introducido en el templo o en la iglesia misma
imágenes que supuestamente estas imágenes hay que adorarlas, y en la Biblia repudia a Cristo y repudia a Dios, ¿no es cierto?, la idolatría. Como vamos a leer en el libro de Salmos 97, del 1 al 12. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que aman a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los librará. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. En otras palabras, querido oyente, Cristo es contundente, Jehová es contundente en el tema también de la adoración. Es un Dios celoso y simplemente quiere que se lo adore a Él. No tenemos que tener ídolos, porque no solamente las imágenes pueden llegar a ser nuestro ídolo, sino también las personas, algún juego en especial, todo lo que suplante, lo que quite el primer lugar a Dios, ya es idolatría. Y acá la Biblia es categórica. Dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. En otras palabras, Él es el creador de este mundo, es el creador y sustentador, y solamente a Dios tenemos que servir, y solamente a Él tenemos que darle la honra y la gloria y la adoración. Así es. Según la palabra de Dios, Dios nunca ha nombrado a hombre alguno para ser la cabeza de la Iglesia. La supremacía papal es opuesta a las Escrituras. El Papa no puede tener poder sobre la Iglesia de Cristo, excepto por usurpación. Los partidarios de Roma presentan ante los protestantes la acusación de haberse separado caprichosamente de la verdadera Iglesia, pero ellos son los que se han apartado de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Satanás sabe bien que fue mediante las Sagradas Escrituras como el Salvador resistió sus ataques. Ante cada asalto, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está, para que Satanás pueda ejercer su dominio sobre los hombres y establecer la usurpadora autoridad papal, debe mantenerlos ignorando las Escrituras. O sea, mientras ustedes, querido que escucha, querida, no lean la Biblia, están a merced de que le asalten los engaños de Satanás. Las sagradas verdades de la Biblia deben ser ocultadas y suprimidas. Durante centenares de años, la circulación de la Biblia fue prohibida por la Iglesia romana. Se le negaba a la gente el derecho a leerlas. Sacerdotes y prelados interpretaban sus enseñanzas para sostener sus pretensiones. Así el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como el vicegerente de Dios en toda la tierra. Ahora podemos pasar a un tema musical. Estamos saludando a todos los que están escuchando. Algunos sabemos los nombres, otros no nos acordamos. Saludo para Sandra, Susi y sus hijitos, para Néstor, Juancito, para mis padres. Y bueno, después vamos a anotar los nombres porque son muchos. Vamos a una pieza musical. Recordamos nuestro número de contacto 3773-485867 para solicitar Biblias. Hay una hermosa Biblia que han llegado hoy, tapa dura. Hay para damas, hay para jóvenes y hay para varones. Pueden solicitarla, es gratis, y nos dan su nombre y la haremos llegar.
continuamos en esta sintonía, en este humilde programa que llamamos Mensajeros del Señor. Estamos en la reflexión de cómo fue que se cambió la palabra de Dios, cómo fue que se cambiaron las costumbres de adorarlo, cómo fue que se introdujeron cosas dentro de la adoración cristiana que Dios no había dejado escrito en su palabra, ni Dios ni ninguno de los apóstoles, ya que así no lo hicieron ninguno de los discípulos, ni tampoco la bienaventurada Virgen María. Sabemos que esa santa mujer fue la madre de Cristo. Ella no hizo ninguna de las prácticas que actualmente se acostumbran a hacer los cristianos. Continuamos entonces. La profecía declaraba que el papado iba a cambiar los tiempos y la ley. Lo encontramos en Daniel 7:25. Justamente Daniel fue uno de los profetas que habla, ¿no es cierto?, de estos tiempos, y Daniel juntamente con Apocalipsis son los libros proféticos para este tiempo final, los cuales tendríamos que estudiarlo paralelamente. Y una visión que tuvo Daniel se encuentra justo en Daniel capítulo 7:25, hablando de la intervención, ¿no es cierto?, de el paganismo y de cómo Satanás introduciría sus engaños a través de la Iglesia católica, y dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto, querido oyente? Que Satanás, a través del instrumento o líder religioso, entre comillas, ¿no es cierto?, mundial que tenemos ahora, no solamente no solamente cambió los 10 mandamientos, introduciendo la idolatría, que cuando Dios dice que es un Dios celoso y que tenemos que estar apartados de todos los ídolos, sino también que cambió el día de reposo, lo cambió al día domingo. Y no solamente hizo eso, sino que se sienta y se hace llamar como Dios, que cuando solamente tenemos un intercesor, que es Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para que tengamos perdón y remisión de los pecados. Este hombre es tan pecador como cada uno de nosotros. Solamente si uno se estudia, ¿no es cierto?, los antiguos ritos que tenía Israel, el cordero que era sin mancha tenía que justamente ser sin mancha, y aquel que fue solamente sin mancha era Cristo. Es tan falible este hombre como cualquiera de nosotros. Por eso, querido oyente, con corazón sincero te estamos apelando a tu vida espiritual, de que con sinceridad estudiemos las Escrituras, indaguemos lo que dice la Biblia para este tiempo, ya que la gran diferencia que va a haber en este último tiempo son los que van a guardar el sábado, los que van a rechazar todo lo que son los ídolos, y aquel grupo que va a estar guardando el domingo porque un hombre lo dicta, porque una iglesia lo manda, y la idolatría va a ser manifestada. Por eso que dice el hombre de apostasía, ¿no es cierto?, en 2 Tesalonicenses. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7, también habla de este falso profeta o este falso guía espiritual. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 semanas, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí vemos, hermanos, y me hace, querido oyente, me hace acordar cuando en algún momento iba a la iglesia católica y tenía que comulgar, confesar mis pecados a un hombre. Y cuando encontré en la Biblia que eso es una blasfemia, porque no hay perdón, un hombre no puede perdonar a otro hombre, solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados. Agradezco a Dios por haberme abierto los ojos, ¿no es cierto?, porque acá encontramos que eso es una blasfemia. Dios permite que esto actúe para que nosotros veamos el hombre de perdición, el hombre de pecado. Por eso nuevamente queremos apelar a la mente
abierta, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios y poder depositar toda nuestra confianza en ella. Bueno, con respecto a la confesión de pecados, si hemos hecho un pecado contra nuestro prójimo, debemos confesarlo a él, sea lo que sea mentira, robo, mal testimonio, como se llame. Es nuestro deber reconciliar eso con nuestro prójimo, arreglar las cosas, pedir disculpas unos a los otros. Pero cuando ya se va sumando la suma de pecados que vamos teniendo durante el día, es nuestro deber confesarlos a Dios en oración de rodillas, en una oración secreta, no a los hombres, sino a Dios. Eso es lo que está establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Continuamos entonces. Para poder reemplazar el culto de los ídolos por alguna cosa que lo sustituyera, se introdujo gradualmente la adoración de las imágenes y reliquias en el culto cristiano. El decreto de un concilio general finalmente estableció esta idolatría. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, y a dividir el 10º en 2 con el fin de conservar el número total de 10. Dirigentes inconversos de la Iglesia atentaron contra el cuarto mandamiento de la ley para eliminar el descanso del sábado antiguo, el día que Dios había bendecido y santificado. Recordemos que habíamos dicho que el sábado no fue dado solamente a los judíos, como muchos afirman. El sábado fue dado por Dios en la creación del mundo. Lo pueden leer en Génesis. Ustedes comienzan con Génesis 1, luego en Génesis 2. Él, luego de haber creado todo lo que necesitaba el mundo para sobrevivir, para tener agua, luz, para tener personas, animales, bendijo el séptimo día, lo santificó y lo dejó de ejemplo para Adán y Eva y para nosotros. En esa época no estaba todavía los grupos de hebreos, ni judíos, ni griegos, ni romanos. Estaba Adán y Eva y su creador. Y ese fue el mandamiento que Dios dejó para toda la raza humana. Por eso dice el mandamiento: acuérdate del día de reposo, porque la mayoría lo habría olvidado. Y exaltar en lugar del sábado un día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol, que es el domingo. En los primeros siglos, el verdadero sábado había sido guardado por todos los cristianos, pero Satanás trabajó para realizar su objetivo. El domingo fue hecho un día festivo en honor de la resurrección de Cristo. Se realizaban servicios religiosos en él, aunque se lo consideraba como un día de recreación, mientras el sábado continuaba siendo observado por ser día santo. Satanás había incluido a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a recargar la observancia del sábado con exigencias rigurosas, convirtiéndolo en una carga. Ahora, aprovechándose de esa falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hizo que los cristianos lo despreciaran como una institución judaica. Recordemos que los judíos, el pueblo que tendría que haber llevado toda la luz de la verdad, fracasó. El pueblo judío hizo del sábado un día penoso, difícil de guardar, donde, por ejemplo, si llovía, no podías saltar un charco, tenías que cruzar el charco como estaba. No podías quitarte la ropa mojada, tenías que estar sentado con la ropa mojada hasta que pasaba el día sábado. No podías incluso ayudar a un animal que cayó en un pozo, porque tenías que dejarlo ahí hasta que pase el día sábado. Y esas cosas Dios no las había dejado en su palabra, ni Dios ni Cristo. Mientras en general continuaban observando el domingo como el día festivo de gozo, los indujo a considerar el sábado como un día de tristeza y de abatimiento, para manifestar su odio hacia el judaísmo. El emperador Constantino dio un decreto convirtiendo el domingo en una festividad pública para todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue entonces reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. Constantino fue inducido a hacer esto por parte de los obispos de la Iglesia, inspirados por una sed de poder. Percibieron que si el mismo día era observado tanto por cristianos como por paganos, haría progresar el poderío y la gloria de la Iglesia. Pero aunque muchos cristianos que temían a Dios fueron inducidos gradualmente a considerar el domingo como un día que poseía cierto grado de santidad, todavía se mantenían fieles al descanso sabático y observaban ese día en obediencia al cuarto mandamiento. Pero el engañador no había completado su tarea. Estaba resuelto a ejercer su poder por medio de su vicerregente, el orgulloso pontífice que pretendía representar a Cristo. Se realizaron grandes concilios en los cuales se reunieron dignatarios de todo el mundo. Prácticamente en cada concilio, el sábado resultaba un poco más disminuido, en tanto que el domingo era exaltado. Así, la festividad pagana
llegó finalmente a ser honrada como la institución divina, mientras que el sábado de la Biblia fue proclamado como una reliquia del judaísmo y su observancia fue prohibida bajo pena de excomunión. El apóstata había tenido éxito en exaltarse a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se había atrevido a cambiar el único precepto de la ley divina que señala al Dios vivo y verdadero, el cuarto mandamiento. Dios se revela como el Creador, siendo el monumento recordativo de la obra de la creación. El séptimo día fue santificado para mantener siempre al Dios vivo en la mente de los hombres como objeto de adoración. Satanás lucha para desviar a los seres humanos de la obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que señala a Dios como el Creador. En Isaías capítulo 40 es un libro también de un profeta del Antiguo Testamento. Habla justamente y da consejos, ¿no es cierto?, sobre el tema de la idolatría. Versículo 18 de Isaías 40 dice: ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que lo haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que de la tierra se fundió? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y también en Isaías 41, 21 al 29, dice: Alejad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anunciémonos lo que ha de venir, digámonos lo que han pasado desde los principios y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Versículo 29 dice: He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada viento, y vanidad son las imágenes fundidas. Ahora alegan que la resurrección de Cristo en el día domingo lo convirtió en el sábado cristiano, pero ni Cristo ni sus apóstoles le otorgaron tal honor a ese día. La observancia del domingo tuvo su origen en el misterio de la iniquidad, ya que en los días de Pablo había comenzado su obra. ¿Qué razón puede darse para efectuar un cambio que las Escrituras no lo mencionan? En el siglo VI, el obispo de Roma fue declarado cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había dado lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, como lo dice en Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora habían empezado los 1260 años de opresión papal, predicho en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los cristianos eran obligados a elegir entre abandonar su integridad y aceptar las ceremonias y el culto papal, por una parte, o pasar la vida en calabozos, sufrir la muerte, por la otra. Ahora se cumplieron las palabras de Jesús en San Lucas 21, 16, 17. Aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Llegó a ser un extenso campo de batalla. La vez anterior habíamos estado leyendo una poesía sobre la muerte de Marciano, como ese y muchos cristianos más, millones, eran arrojados en la arena del circo romano, despedazados por osos, tigres, leones, y mientras la plebe o el pueblo festejaba y aplaudía ese espectáculo horrendo, sangriento, eran todos cristianos los que morían en ese lugar.
y el mundo llegó a ser un extenso campo de batalla. Durante centenares de años, la Iglesia de Cristo encontró refugio en la reclusión y la oscuridad. Como lo dice en Apocalipsis, que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es profecía. El advenimiento de la Iglesia romana al poder señaló el comienzo de la Edad Media, la Edad Oscura. La fe fue transferida de Cristo al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de los pecados y la salvación eterna, el pueblo miraba al Papa y a los sacerdotes, a quienes él había delegado autoridad. El Papa era el mediador terrenal, ocupaba para ellos el lugar de Dios. Una desviación de los requerimientos que él había impuesto era suficiente para que fueran castigados severamente. De esta forma, las mentes del pueblo fueron desviadas de Dios hacia hombres crueles y falibles, más aún hacia el mismo príncipe de las tinieblas, quien ejercía su poder por medio de ellos. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre empieza a considerarse como supremo, contemplamos solamente fraude, engaño y vil iniquidad. Así fueron los días de peligro para la Iglesia, o sea, para la Iglesia fiel. Dios siempre tuvo un grupo de personas que lo siguieron fielmente según sus palabras en las Escrituras. Ese grupo no ha desaparecido y no va a desaparecer. Siempre va a estar, siempre serán poquitos, siempre serán sin influencia, sin sobresalir, serán humildes, pero los fieles que sostenían el estandarte siempre serán pocos. A veces parecía como que el error prevalecería por completo y que la verdadera religión sería desterrada de la tierra. Se perdía de vista el Evangelio y el pueblo era recargado con rigurosos impuestos ilegales. Se enseñaba a la gente a confiar en las obras propias para conseguir el perdón de sus pecados. Largas peregrinaciones, actos de penitencia, culto a las reliquias, construcción de iglesias, templos, santuarios, altares, el pago de grandes sumas a la iglesia. Estas eran las cosas impuestas para aplacar la ira de Dios, para asegurar su favor. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de las ofrendas, por medio del dinero, se compraba el favor o el perdón de los sacerdotes. Estamos hablando dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y así el Papa pudo reducir a todos los reyes de la tierra. De ahí está la fortuna que tiene. Todos los reyes que no venían y le ofrendaban, le daban su tesoro, de lo que tengan, oro, plata, de lo que sea, eran invadidos por los ejércitos de Roma, por los ejércitos del Papa. Y por eso tanta riqueza en ese lugar, porque sometió a todas las naciones por medio de impuestos exagerados y también al pueblo. Nadie quedaba libre, tenían que pagar todo lo que tenían y la gente quedaba pobre, quedaba en la miseria por pagar estos grandes impuestos y se les consideraba como que sus pecados iban a ser perdonados, y esto sabemos que es totalmente falso, porque el perdón viene de Dios, no por intermedio de los hombres, ni lo que pueda hacer otro hombre por otro. Es simplemente Dios por medio de su Hijo Jesucristo. En torno al fin del siglo VIII, los partidarios del Papa pretendieron que en los primeros siglos de la Iglesia los obispos de Roma habían poseído los mismos poderes espirituales que ahora ellos arrogaban. Los monjes inventaron escritos antiguos, decretos de reuniones conciliares, de los cuales nunca se había oído, fueron descubiertos, y en ellos se establecía la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. O sea, estas personas hicieron aparecer falsos escritos antiguos donde se decía que Dios dejó supremacía universal para el Papa, pero esto es mentira, solamente lo hicieron ellos para tener evidencia, para lograr sus fines, para enriquecerse y así engañar al pueblo y que el pueblo lo obedezca sin protestar. Los fieles que edificaban sobre el seguro fundamento, como tenemos en 1 Corintios 3, 10 y 11. Es algo importante, querido oyente, porque la Biblia asegura que el único fundamento seguro, ¿no es cierto?, para nuestra vida espiritual es Cristo. Y allí en 1 Corintios el apóstol Pablo dice, capítulo 3, versículo 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire
cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Salmos, el capítulo 118, también versículo 22, habla de este tema. Dice David: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hoy también muchos, ¿no es cierto?, han desechado la muerte de Cristo en la cruz. Cuando uno se postra ante una imagen, es desechar por completo lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso volvemos a recalcar que es blasfemia, ¿no es cierto?, tener ídolos tanto en el hogar, o ir hacia una imagen, postrarnos ante las imágenes, porque se está desechando, ¿no es cierto?, a la piedra angular, que es Cristo Jesús, quien hizo el máximo de los sacrificios, ¿no es cierto?, muriendo en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros tengamos perdón. Así es. No estamos acá con ánimo de ofender la sensibilidad ni el cariño que se tiene con las tradiciones, pero una cosa es obedecer la palabra de Dios y otro es hacer lo que hacen y lo que dicen los hombres. Tal vez muchas personas no lo sabían, por eso lo hacían, pero si buscan en su Biblia es muy fácil de encontrar lo que Dios quiere de cada uno, porque ya en Génesis y en Éxodo se dan la soberanía de Dios y su Hijo Cristo como únicos beneficiarios de adoración, al único que se deben adorar. El pueblo de Dios verdadero quedó perplejo, cansado de la lucha constante contra la persecución, el fraude y todos los demás obstáculos que Satanás podía inventar. Algunos que habían sido fieles se descorazonaron por causa de la paz y la seguridad de sus propiedades y de su vida. Abandonaron el seguro fundamento, o sea, por miedo a perder sus casas, por miedo a perder la seguridad y que los persigan, abandonaron la fe que tenían. Pero otros no se dejaron intimidar por la oposición de sus enemigos. El culto de las imágenes se hizo general, o sea, una vez que se mezcló lo pagano con lo divino, lo mundano con lo cristiano, ya el culto de las imágenes se hizo algo que ya se permitía y ya se aceptaba. Ya no se averiguaba más por qué, simplemente se lo hacía. Se encendían velas ante ellas, se le ofrecían oraciones, se practicaba las más absurdas costumbres. La razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras los prelados y obispos eran personas amantes del placer y corruptas, la gente que esperaba de ellos dirección estaba sumergida en la ignorancia y el vicio. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII proclamó que la Iglesia nunca se había equivocado y que jamás se equivocaría, pretendiendo que eso estaba de acuerdo con las Escrituras. Pero ninguna prueba bíblica acompañaba esa declaración. El orgulloso pontífice también reclamaba la autoridad para deponer emperadores. Una ilustración del carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad fue la forma en que trató al emperador germano Enrique IV. Por considerar que éste había desestimado la autoridad del Papa, Enrique IV fue excomulgado y destronado. Sus propios príncipes fueron animados a rebelarse contra él por mandato papal. Enrique sintió la necesidad de hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes. Amigos, esto es historia, no lo estamos inventando nosotros. Esto está en la historia, como el Enrique IV fue hasta Roma, cruzó los Alpes en pleno invierno para poder humillarse ante el Papa. Al llegar al castillo de Gregorio, fue conducido por un atrio exterior. Allí, en medio del severo frío de invierno, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, esperó el permiso del Papa para aparecer ante su presencia. Solamente después que habían pasado 3 días de ayuno y confesión, el Papa le concedió el perdón, y eso todavía con la condición de que debía esperar la autorización del Papa para volver a usar las insignias reales o ejercer su poder. Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactó de que era su deber humillar el orgullo de los reyes. Cuán notable es el contraste entre este despótico pontífice y Cristo,
que se presenta a sí mismo pidiendo entrada a la puerta del corazón, así como lo enseñó a sus discípulos, en Mateo 20, 27. Ustedes pueden hacer la comparación entre un pontífice y lo que Cristo hizo realmente cuando vivía. Y el que quiera ser el primero, le dijo a sus discípulos, entre vosotros será vuestro siervo. Pero ¿cómo se introdujeron las falsas doctrinas? Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían ejercido su influencia en la Iglesia. Muchos aún se aferraban a los principios de la filosofía secular e instaban a otros a estudiarla como medio de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron serios errores en la fe cristiana. Entre las falsas doctrinas se destacan la creencia de la inmortalidad natural del hombre y su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina forma el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la Virgen María. De esto surgió también la herejía del tormento eterno para los que eran definidamente impenitentes, la cual se incorporó en la fe papal. También queremos decir en Apocalipsis capítulo 17, 5 y 6, y en su frente dice un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto lo describe Juan en su visión. Lamentablemente esta época fue una época, como decíamos al principio, una era de tinieblas, no solamente espiritual, sino también 1260 años de persecución. Se mataba en nombre de Jesús, en nombre de Cristo. Todos aquellos que no adoraban o no hacían caso al Papa y a sus exigencias, todos aquellos que buscaban como evidencia a la palabra de Dios, o eran excomulgados, sacados, ¿no es cierto?, de su patria, de su país, o le tocaba la suerte peor, que era la muerte, como pasó con este rey. En todas las épocas se manejó así, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, y no va a ser diferente en este momento. Justo antes de la venida de Cristo está en juego nada más y nada menos que la palabra de Dios, y está en juego nuestra vida eterna. Cuando el Papa, entre comillas, ¿no es cierto?, dice que él tiene la autoridad no solamente de sentarse en el trono de Dios, sino que también de perdonar pecados, que eso es mentira, o de que hay un tormento eterno para algunos y para otros el infierno, que también es todo paganismo. Queremos decir, querido oyente, que está en juego, como venimos diciendo programa tras programa, dos cosas importantes. Toda la palabra de Dios está en juego, y un día en especial, que es el día sábado. Satanás, como sabe que Dios tiene su día santo, y él es astuto, por eso que tocó justamente ese día sábado, porque es el día no solamente de señal entre Dios y el hombre, sino de su creación. Entonces quiere imponer el día domingo, y también está en juego la adoración, porque en Éxodo el capítulo 20 nosotros podemos leer en los primeros pasajes donde habla sobre los 10 mandamientos. Recuerda a Israel en ese momento cuando se le entrega las tablas, diciendo el versículo 1, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este fue el primer recordativo para Israel, porque salía de un pueblo pagano, minado de idolatría,
y se habían olvidado realmente de su Dios, se habían olvidado de ese Dios que puede conducirlos y también guiarlos. Y es un Dios celoso que no quiere que otra cosa se interponga entre la adoración de la criatura con su Creador. Así es. Con todo esto que hemos dicho hasta acá, estaba preparado el camino para otra invención del paganismo, el purgatorio, empleado para aterrorizar a las multitudes supersticiosas. Esta herejía afirma la existencia de un lugar de tormento en el cual las almas de los que no habían merecido la eterna condenación sufren un castigo por sus pecados y desde el cual, cuando son limpiados de la impureza, son admitidos en el cielo. Aún se necesitaba otra impostura para permitirle a Roma sacar provecho de los temores y los vicios de sus adherentes, la doctrina de las indulgencias. O sea, ellos crearon el purgatorio, luego ellos crearon las indulgencias, un pasaje para en vez de ir al infierno, ir al cielo, algo que solamente pasó por la cabeza de ellos porque nunca se ha dado eso entre los apóstoles, ni entre Cristo, ni siquiera la Virgen María, ni ninguno de los pilares de la fe antiguos. Se prometía la completa remisión de los pecados pasados, presentes y futuros a todos los que se alistaran en las guerras del pontífice para castigar a sus enemigos o para exterminar a aquellos que osaran negar su supremacía espiritual. O sea, la que tenía dinero, el hombre o la mujer que tenía dinero, pagaba por esas indulgencias. El que no tenía dinero pero era hombre, se alistaba en las filas del ejército del pontífice y invadía los lugares que él necesitaba invadir, y así todos los soldados que daban su vida en la batalla pasaban directamente al cielo, según el Papa, ¿no? Mediante el pago de dinero a la iglesia, las personas podían liberarse de sus pecados y también liberar las almas de los amigos muertos que sufrían en las llamas atormentadoras. De esta manera Roma llenó sus cofres, sostuvo la pompa, el lujo, el vicio de los pretendidos representantes de aquel que no tenía dónde reclinar la cabeza, o sea, de Cristo. La institución bíblica de la Cena del Señor fue reemplazada por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales pretendían convertir el sencillo pan y vino en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Con pretensión, abiertamente reclamaban el poder de crear a Dios, el creador de todas las cosas. Se exigía que los cristianos, bajo pena mortal, manifestaran su fe en esta herejía que afrentaba al cielo. O sea, todos los cristianos era obligatorio ir y participar de la misa, o si no, era pena de muerte. En el siglo XIII se estableció la más terrible maquinaria del papado, la Inquisición. En sus secretos concilios, Satanás dominaba la mente de esos hombres malos. Invisible en medio de los mismos, un ángel de Dios tomaba nota de sus terribles e inicuos decretos y registraba la historia de hechos demasiado horribles para los ojos humanos. Babilonia la Grande se vio ebria de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios por venganza contra ese poder apóstata. El papado había llegado a ser el déspota del mundo. Reyes y emperadores se inclinaban ante los decretos del pontífice romano. Durante centenares de años, la doctrina de Roma se recibía sumisamente. Sus clérigos eran honrados y sostenidos generosamente. Desde entonces, nunca la Iglesia romana alcanzó de nuevo tanto rango, brillo o poder. Pero el mediodía del papado era la medianoche del mundo. Las escrituras eran casi desconocidas, estaba prohibida tener la Biblia. Los dirigentes papales odiaban la luz que revelaba sus pecados. Habiéndose eliminado la ley de Dios, la norma de justicia, ellos practicaban el vicio sin restricción. Los palacios de los papas y prelados eran escenario de viles francachelas. Algunos de los pontífices eran culpables de crímenes tan horrorosos que los gobernantes seculares intentaron destronarlos por ser monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa se estancó en materia de saber, arte y civilización. Una parálisis moral e intelectual había dominado a la cristiandad. Tales fueron los resultados de desterrar la palabra de Dios. Estos fueron los resultados de dejar la palabra de Dios por tradiciones humanas, por tradiciones que hasta aún persisten, hasta hoy en día. Y está la diferencia en leer la palabra de Dios y descubrir cuáles de esas cosas ofenden a Dios y corregir nuestra conducta y pedir perdón a Dios. La sangre de Cristo está dispuesta para limpiar nuestros pecados y para seguirlo obedientemente lo que nos queda de nuestras vidas, si es que así ustedes lo desean. Y justamente en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 3, o llamado también el libro de las revelaciones, versículo 20-21, hay un llamado
de parte de Cristo. Y también, querido oyente, queremos invitar a que podamos leer nuestra Biblia en el hogar. Y si uno lee desde el Génesis, pasando por los profetas, pasando por los Salmos, llegando al Nuevo Testamento, leyendo los Evangelios y finalmente el libro de Apocalipsis, siempre hay una invitación de parte de Dios. Y en versículo 20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la invitación de Cristo, esa es la invitación de Dios. Y queda claro, querido oyente, que el que está sentado en el trono divino es Dios, no un hombre o ser humano como Satanás quiere hacer pasar. Nos encontramos mañana a las 15 de la tarde por esta sintonía. Muchas gracias por escuchar. Cosechaste